Gloria al Señor, amados hermanos, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por poder encontrarnos el día de hoy a través de este medio y poder traer la palabra del Señor para cada uno de ustedes, ¿sí? El día de ayer, pues presentamos nuestras disculpas por el día de ayer no haber podido subir video aquí a YouTube, pero habían varias cositas que hacer concernientes al tema de salud, así que pues ahora se pasa siempre rápidamente, como ustedes ya saben, y no se pudo subir el videito, pero vamos a estar trabajando en ello y el día de hoy pues vamos a continuar para poder terminar ya con el tema de el perdón, este tema tan importante y que ha traído también muchas preguntas a través de nuestros suscriptores, de las personas que nos siguen. Gracias, amados hermanos, a todos por sus comentarios y por ayudarnos también escribiéndonos qué tema les gustaría tratar. Bien, les saluda el pastor Manuel Paredes. Amados hermanos, el Señor los bendiga ricamente a todos y a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Vamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32, y dice así: Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay mucho que meditar en este versículo, pero antes quiero hacer un resumen del tema que estuvimos viendo ya en el video número 1, en el video número 2, puesto que este es el 3, ¿sí? Eh, Estuvimos hablando y llegando a la conclusión de que el perdón pues no es un sentimiento, no es algo que debemos de sentir, no es una emoción, sino es una decisión que debemos de tomar siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza para nosotros poder decidir perdonar a esta persona, ¿sí? No necesitamos que alguien venga y nos pida perdón. La decisión debe nacer en nuestros corazones, aunque la persona no haya cambiado de parecer cuando nos ha ofendido o cuando hemos tenido de repente un enfrentamiento con ella, ¿sí? También decíamos que es el Espíritu Santo quien nos capacita, quien nos fortalece para poder tomar esta decisión de perdonar. Y que el perdonar pues tenía una característica, no lo podemos hacer como nosotros creemos o como pensamos, y poníamos el ejemplo de que muchas veces las personas dicen yo perdono pero no olvido, ¿no? Entonces teníamos que comprender que siempre en nuestra mente queda grabado el hecho o lo que se ha suscitado, la situación, el problema, pero que no deben haber ya emociones negativas cuando nosotros recordamos. Esto es una característica de que ya hemos perdonado o que estamos en el proceso de deshacernos de ese sentimiento negativo. Y la palabra del Señor nos decía, como hemos leído en Efesios 4:32, que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Entonces, ¿cómo nos perdonó Cristo? Pues también traíamos a colación ese comentario que nos decía que Cristo nos perdonó sin esperar nada a cambio. Él no esperó que nosotros le pidamos perdón, sino que entregó su vida entera en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Y luego hemos sido nosotros quien ya experimentando de su amor hemos venido a sus pies y hemos tomado ese perdón para nuestras vidas. Algo maravilloso. Pues nos quedaban algunas preguntitas todavía por hacer, así que vamos a terminar. Y la siguiente pregunta está un poco complicada, pastor, a ver si la podemos entender, si le podemos dar la forma que tiene esta pregunta. Dice, ¿debemos perdonar todo? ¿Todo lo que se nos hace es perdonable o hay cosas que no tienen perdón? Como a veces se escucha por ahí una frase que dice, esto no tiene perdón. Pero ¿cómo será esta situación, pastor? Bien, bueno, como nosotros sabemos que el mundo tiene una forma de pensar que es diametralmente opuesta a la palabra de Dios. Esto no tiene perdón, es un pensamiento humano, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar todo, todo Amén. sin excepción, porque el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos perdonó todo sin pedirnos a cambio nada, solamente que tengamos fe en el sacrificio que Él hizo en favor nuestro. Así que a nosotros no tenemos ninguna otra alternativa sino la de obedecer la palabra de Dios, porque cada vez que nosotros obedecemos la palabra de Dios, recibimos una bendición de Él, y esa bendición en el caso del perdón es que al perdonar
nosotros salimos ganando espiritualmente y físicamente. Amén. Espiritualmente, ¿no? Obedecemos a Dios y esto es grato delante de los ojos de Dios. Y luego, físicamente, es saludable, porque cuando no perdonamos nosotros, sucede en nuestro organismo toda una serie de fenómenos fisiológicos que dañan alguna parte de nuestro cuerpo. Eso es materia de estudiar un poco más, de recibir una información médica, porque los médicos se han tomado, o la ciencia médica se ha tomado el trabajo de investigar qué efectos produce cuando nosotros guardamos un rencor, un odio hacia otras personas, ¿no? Amén. Lo que quiere decir, pastor, que entre el que perdona y el que recibe el perdón, mucho más favorable es para el que da el perdón, ¿no? Amén. El bienestar máximo es para el que da el perdón. Cuando normalmente se piensa, yo por qué lo voy a perdonar si él me ha dañado, si él ha sido tan injusto, tan malvado conmigo, y yo le voy a dar mi perdón para que él esté bien tranquilo. No es así, es que al perdonar nosotros nos liberamos de esa carga emocional que daña nuestro organismo, ¿no? He ahí la sabiduría de Dios, pues. He ahí también el obedecer siempre, por eso digo, trae bendiciones a Dios. Si obedeciéramos todo lo que Dios nos dice, seríamos inmensamente felices. Amén. Y no solo vamos a decir que la falta de perdón o el no perdonar, como podríamos llamarlo también, nos afecta emocionalmente y luego físicamente, sino que nos afecta espiritualmente, porque Amén, vemos en amén, Hebreos claro. capítulo 12, verso 15, que dice, mirad no sea que haya en alguno de vosotros raíz de amargura que brote y contamine a muchos. Es decir, Amén. que esta raíz de amargura pues nos contamina no solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y con esa amargura no podemos entrar a la presencia de Dios. Lamentablemente, todos los pecados, y no perdonar justamente es un pecado, no solamente contaminamos nuestro cuerpo, sino todo lo que está alrededor nuestro, sino a la misma naturaleza. Uno de los efectos de la contaminación ambiental y de todo el problema de la naturaleza que está toda convulsiva en estos momentos es justamente por el pecado del hombre. Como el pecado ha aumentado, vemos que la tierra está en un proceso con sus habitantes, un proceso degenerativo, y la tierra por eso está inestable actualmente, ¿no? Y todos le echan la culpa del problema al medio ambiente, pero es la naturaleza sufriendo los efectos del pecado del hombre. Amén, gloria al Señor. Y es realmente de suma importancia esto porque cuando no perdonamos, pues cortamos de inmediato, ¿no? Nuestra comunión íntima con Dios, nuestra comunión con Dios, porque amén. dice, mirad bien, o sea, hace un llamado de atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Amén. Que brotando alguna raíz de amargura estorbe y sean contaminados. Es decir, deje de alcanzar la gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Es esa comunión que Él nos ha dado con Él, esa salvación que nos ha entregado con Amén. Jesucristo, ¿no? Algo Y que Jesucristo nos ha dado gratuitamente, sin merecer, ¿no? así es, nadie merecía, por más bueno que crea ser o Amén, más justo claro. que crea ser. Pero de esta pregunta se desprenden más preguntas, pastor, porque usted nos ha dicho que debemos de perdonar todo. No hay nada que no deba ser perdonado, ¿verdad? Amén. Hasta la injusticia más grande que podamos imaginar, que no queremos mencionar, la tenemos que perdonar. Pero cabe hacer hincapié en algo muy importante aquí también, en que en el caso, por ejemplo, de las parejas, si hay un maltrato psicológico, si hay maltrato verbal, hasta maltrato físico, como se ve muchas veces, ¿no? Y la persona, es decir, en este caso vamos a poner, por ejemplo, la mujer, aunque siempre también suele ser al contrario, hay mujeres que maltratan a los varones, ¿no? Pero vamos a poner en este caso de si la mujer es golpeada, si la mujer es maltratada psicológicamente. Obvio que no debe albergar ningún rencor en su corazón hacia su pareja, pero debe de poner tierra de por medio, debe de separarse, debe ponerse, como se dice, Amén. a salvo, ¿verdad? Esto es Perfecto. algo importante que quisiera que nos comente, pastor. Es indudable que cuando hay maltrato psicológico y físico, debe haber separación, si es que ya no hay forma de entenderse, ¿no? Si ya se han agotado todos los medios de, de pacificación, entonces lo único que queda es apartarse, ¿no? Porque en un tema anterior hemos hablado de
que no debemos mantener una relación con las personas que son tóxicas, porque estas Así al es. fin y al cabo nos van a hacer daño. Y dentro de las cosas que nosotros debemos tener presentes, que debemos cuidar también nuestra parte espiritual y física, ¿no? Amén. Sí, esto quise recalcar, pastor, porque hace unos años atrás conocimos un testimonio de una jovencita que estaba en los caminos del Señor y bueno, tenía una pareja o su esposo en este caso, ¿no? Que era un hombre golpeador, como se llama, ¿no? La maltrataba mucho y ella siempre iba hacia su pastor y le decía, le pedía consejos y el pastor le decía, tiene que orar, hermana, no se separe de su esposo, usted lo santifica, tiene que orar hasta que desgraciada y tristemente este hombre la mató de 17 puñaladas. Entonces, es una responsabilidad, creo también, muy grande para cada uno de nosotros los que de alguna manera llevamos la palabra del Señor o damos este tipo de reflexiones, decirles que las personas que tienen este tipo de situación, este problema, deben de poner pues en su vida a salvo, ¿no? Después, deben de Amén. perdonar, si no deben de guardar rencor, deben estar en ese proceso, en esa decisión de perdonar, pero el perdonar no quiere decir vivir bajo el yugo de la persona que te maltrata, ya sea psicológica o físicamente, ¿verdad? La responsabilidad y el deber del cristiano es no sentir en nuestro corazón odio, rencor, sed, venganza contra la persona que nos maltrata, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Debemos perdonar, pero no seguir viviendo con esa persona porque nosotros no hemos sido llamados a ser hijos de esclavitud, ¿no? Así es. Sino a ser libres. Por eso dice que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y Cristo nos hace libres, vamos a ser verdaderamente libres. Si llegamos a conocer la verdad del Evangelio, el Evangelio no nos manda, digamos, a que vivamos en esclavitud. Más bien Jesús ha venido a hacernos libres. Amén, gloria al Señor. Y en cuanto a que debemos de perdonar todo, que no debemos usar esa frase que dice esto no tiene perdón, viene a mi mente el testimonio del pastor Gigi Ávila, que ya está en la Amén. presencia del Señor, ¿no? Es conocido a través de las redes que él perdió a una de sus hijas a manos de su yerno, ¿no? Sí, Él es la cierto. mató también Sí. y él cuenta en su testimonio que él no tuvo paz ni quietud hasta que pudo perdonar a este joven, ¿no? Fue, dicen, al presidio donde estaba el delincuente y le pidió él perdón en vez de que el delincuente le pidiera perdón de haber matado a su hija. Ahí vemos Amén. que cuando uno es un cristiano de verdad, Un con siervo de sinceridad, Dios. no busca obedecer la palabra de Dios, hace justamente lo que la palabra de Dios dice. Hay que pedir perdón aunque nos hayan hecho daño. Por eso dice, soportándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Conociendo que Somos tanto la débiles. persona que nos daña como nosotros, los dos somos imperfectos. Entonces tenemos Amén. que entender que vamos a actuar muchas veces, ¿no?, fuera de nosotros, que somos impulsados también por influencias negativas del enemigo, ¿no? Amén. Y este testimonio, pastor, nos sirve también para comentar acerca de lo que algunas veces me han respondido a mí y seguramente a usted cuando hablamos con las personas que quizás no conocen mucho la palabra del Señor o están en el mundo, aún han venido a los pies de Cristo y dicen, para ti es fácil decirme perdona, pero tú no sabes todo lo que yo siento, las emociones que a mí me embargan. Si tú no lo estás viviendo, no es fácil para ti, no lo entiendes. Pero en este caso del hermano Gigi Ávila, él lo vivió en persona, ¿no? Amén. Y él testifica. ¿Y por qué él va a pedir perdón si el que había ofendido era el yerno? Esto es algo muy importante porque muchas veces nosotros decimos, yo voy a perdonar cuando me vengan a pedir perdón o voy a tomar la decisión de perdonar y bueno, ya cuando me encuentre con esta persona le diré que le he perdonado. Pero no nos damos cuenta de que en el momento del problema, cuando se desarrolla la situación, cuando nos ofenden o esto, nosotros también albergamos sentimientos negativos en nuestro corazón, Amén. ¿no? A veces decimos algunas palabras en contra de esa persona, quizás no en el momento, en el calor del momento, pero luego cuando se lo contamos a alguien más con el enojo o la tristeza, el dolor, decimos cosas negativas de esta persona y de alguna forma tenemos que pedir perdón a esa persona por lo que sentimos y a Dios Exactamente. también para poder estar a cuentas con Él, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es por lo que sentimos, porque realmente Jesús nos manda amar, dice, los unos a los otros. En eso conocerás que sois mis discípulos,
entonces mi corazón no debe albergar nada contra la otra persona. Y es por ese sentir es que pido perdón, ¿no? Claro. Porque muchas veces vinieron a mí a comentarme y me decían, hermana, ¿por qué yo tengo que pedir perdón si en el momento que hubo el problema, pues yo no dije nada, cerré mi boca porque sé que como cristiano no debo de estar en gritos, ni en pleitos, ni en contiendas, y me quedé callado. Claro que dentro de mí había amargura, enojo, dolor, muchas cosas, pero ahora yo, ¿por qué tengo que ir a pedir perdón si yo no dije nada, ¿no? Entonces hay que recalcar eso, que hay que pedir perdón por el sentimiento negativo que uno, no decir tú tenías razón, porque muchas veces el cristiano tiene la razón, ha actuado de la manera correcta y es el otro el que ha ofendido. No vamos a cambiar nuestro punto de vista si estamos en lo correcto, según la palabra, pero debemos de ir a pedir perdón por la emoción, por el enojo o la cólera que hemos sentido en ese momento, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos entre la visión que tiene el mundo y la visión que tiene el cristianismo, ¿no? Amén. El cristianismo nos manda, digamos, a someternos a la voluntad de Dios. Muchas veces, como se llama, esto no es, pues, normalmente no es grato, no es agradable a uno, pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Mucho más fácil es hacer lo que el mundo siempre está proclamando, ¿no? La parte Amén. fácil, ¿no? Pero el cristiano, ayudado por el Espíritu Santo, es el que va a poder someter su voluntad hacia Dios, ¿no? Amén. Entonces decimos nuevamente, no es con nuestras fuerzas, no es Amén, con nuestro intelecto, no es con nuestras emociones, es con el poder del Espíritu Santo. Cuando amén, yo tomo la decisión de ceder mi voluntad a hacer la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo quien toma control de mis emociones, mis sentimientos y me ayuda, no me capacita, como dice su palabra, exactamente. para poder hacer esto. Gloria al Señor. Entonces, realmente, cuando el Señor nos dice perdonen, nos está diciendo algo que nos beneficia. No es algo injusto, es algo que beneficia al ser humano. Amén. Dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, qué interesante, enojo, ira, gritos y maledicencias y toda clase de maldad. Porque cuando no hemos perdonado, pues estamos en esto con la raíz de amargura, cargamos con el enojo, con la ira, nos desbordamos en gritos, en maledicencias y toda clase de maldad, ¿no? El Señor por eso en su palabra nos hace este llamado de atención de alguna manera y nos insta pues a desprendernos de toda la amargura y las emociones negativas que acompañan a la amargura, ¿no? Claro. Este es un llamado a la acción de perdonar, Que al amados final de hermanos. cuentas, todo eso nos va a hacer daño. Todo eso nos va a dañar en el cuerpo, como decía hace un momento, va a tener efectos físicos, emocionales, psicológicos, ¿no? Si estamos con la amargura, con el resentimiento, nos puede producir pues, una gastritis, ¿no? O una Colon enfermedad, irritable, claro, una enfermedad cardíaca, en fin, ¿no? en fin, tantas Tantas y enfermedades. tantas enfermedades que muchas veces las llegamos a tener por no obedecer a Dios. Así Siempre tenemos que tener presente esto, que obedecer a Dios va a traer beneficios a nuestra vida. Por eso amén. la palabra de Dios es viva, es eficaz, es beneficiosa para nosotros. Por eso la palabra de Dios también se dice que es buena, agradable y perfecta, Amén, porque gloria a Dios. sirve, ¿no? Para, digamos, la vida del ser humano. No es cuestión simplemente de una cuestión religiosa, es una cuestión que nos va a beneficiar íntegramente al hombre, porque Dios siempre tiene presente la integridad del ser humano, Amén, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Para amén. esa salud que hay. Somos Y cada vez que tripartitos. nos sometemos a Dios, vamos a salir beneficiosos. Amén, gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, tomemos esa decisión de perdonar, de ir ordenando nuestra vida delante del Señor. Otro beneficio que nos trae el perdón también, pastor, es el que se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, que dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Aquí hay una condicional, ¿no? Amén. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más claro que esto, yo creo que no necesita ni explicación. Hay que Claro. perdonar para ser perdonados. Si nosotros Amén. no perdonamos, no vamos a recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Vuelvo a decir que es necesario acordarnos siempre de que somos seres imperfectos, ¿no? Que Amén. somos seres que
hemos nacido con esa imperfección, hemos nacido torcidos, chuecos, ¿no? En fin, que no hay en nosotros rectitud. Y justamente al recordarnos siempre nosotros de esa acción, es que tenemos que ver que los otros también van a ser iguales. Entonces tenemos que perdonarnos mutuamente. Y por eso Dios nos da el ejemplo de perdonarnos Él, sin ningún requisito, sin ninguna condición. Eso es lo que tenemos que ejercitar nosotros diariamente en nuestra vida. Amén, gloria al Señor. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de la reflexión del día de hoy y recuerden pues entonces que el Señor nos pide perdonar y es un beneficio para nuestras vidas también. Si no perdonamos, pues no seremos perdonados. Recuerden que el perdón transforma nuestras vidas. El perdón es un estilo de vida, amados hermanos, una práctica Amén. diaria que nosotros debemos de llevar a cabo. Y esta práctica del perdón pues puede cambiar nuestra relación con Dios y con los demás, porque mientras no hayamos perdonado, no tenemos comunión con nuestro Dios. Es un Amén. tema bastante amplio, un tema bastante difícil, del cual salen muchas incógnitas, muchas preguntas, y quisiéramos seguir desarrollándolo, pero ya vamos a pasar a otros temas, porque ustedes nos han pedido también en los comentarios y por interno que estemos tratando acerca del estrés, la ansiedad y todo ello. Así que vamos a estar preparándonos con el pastor para poder tocar estos temas también que cotidianamente se desarrollan, ¿no?, en nuestra vida y que son muy interesantes traerlos a la luz de la palabra. Bien, amados hermanos, yo me despido con un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Gracias y bendecidos por su tiempo que nos entregan al escuchar y ver estos videos. Que el Señor los bendiga mucho. Se despide el pastor Manuel Paredes. Que la práctica, amados hermanos, del perdón en sus vidas traiga muchas y ricas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén, gloria al Señor. Los leo en los comentarios y nos encontramos en un próximo video, si Dios lo permite. Bye, bye.